respecta a la célula, ¿sí? Recordando un poquito, por ejemplo, de cómo se forman los seres vivos, una estructura muy importante es la celular, que hace referencia a la célula. Por eso la célula es la unidad fundamental de la vida. Normalmente, cuando se encuentra una célula en cualquier ambiente es porque hay vida, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos también de célula, a ver, espérenme un ratito mientras van ingresando. Ya. Entonces, miren, siempre el descubrimiento, bueno, en este caso la historia nos habla que el descubrimiento de la célula va ligada a un científico que se llama Robert Hooke. ¿Cómo se descubrió la célula? A partir de un pedazo o un fragmento de corcho. ¿Sí? Ese corcho que nosotros lo vemos, por ejemplo, para, en este caso, abordarlo sobre una botella principalmente de vidrio. ¿Qué fue lo más importante de este científico? Que en un fragmento de corcho pudo ver, por ejemplo, pequeñas estructuras huecas o vacías que en un principio se llamaron celdas, pero que generalmente después para la ciencia cambió el nombre de célula. Entonces la célula fue descubierta por un científico llamado Robert Hooke en una porción o una pared o en un fragmento o laminilla de corcho. Siempre la historia de descubrimiento de la célula va ligado también al descubrimiento del microscopio o al desarrollo de la óptica que fue en el siglo XVII. Si Anthony Van Leeuwenhoek fue, se puede decir, el primer científico quien planteó la teoría para que en este caso se descubra el desarrollo óptico del microscopio y con eso, por ejemplo, ser visible a las células. ¿Sí? Bueno, algo general. Ahora sí nos vamos a estudiar lo que nos compete. Cuando se estudia la célula, la ciencia plantea un tema general que se llama la teoría celular, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos la célula, vamos a estudiar la teoría o el fundamento respecto a la célula. Hay cuatro principios muy importantes que tiene la teoría celular. Primero, que todo ser vivo está formado por una o más células, ¿sí? Yo les doy un ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, el número de células, hay organismos que son unicelulares y pluricelulares. Los organismos unicelulares, es decir, aquellos que están formados por una sola célula, principalmente son las bacterias. Pero aquellos organismos que, por ejemplo, están formados por muchas células, se llaman pluricelulares. En el caso de nosotros que pertenecemos para la biología a los animales, somos organismos pluricelulares, ¿sí? Miren, porque nosotros está formado por células, nuestras células se agrupan para formar tejido. Por ejemplo, las neuronas, cuando se van agrupando estas células llamadas neuronas que son del sistema nervioso, van formando lo que es el tejido nervioso. Entonces, este es el primer principio de la teoría celular. Todo ser vivo está formado por una o más células, ¿sí? El principio 2 es la célula, que es lo más pequeño que tiene unidad anatómica y fisiológica del ser vivo. Bueno, aquí nos topamos con dos palabritas muy importantes, anatómica y fisiológica. Estas dos palabras que acabo de subrayar son ciencias complementarias a la biología. Por ejemplo, la anatomía es la ciencia que estudia la estructura, ¿sí? Por ejemplo, un brazo, ¿ya? Y la fisiología, en cambio, es la ciencia que estudia el funcionamiento de la estructura. Un ejemplo común. Si yo hablo, por ejemplo, hipotéticamente de mi brazo, entonces estoy diciendo que quien estudia el brazo sería lo que es la anatomía, pero quien estudia el funcionamiento de ese brazo se llama fisiología. Y como estamos hablando, por ejemplo, de la célula, estamos diciendo entonces que la célula es una unidad que tiene una estructura, pero dentro de esa estructura que también tiene funciones, ¿sí? Entonces ese es el principio número 2. El tercer principio de la teoría es que toda célula procede de otra célula preexistente. Aquí estamos hablando que la célula se puede dividir. Hay dos procesos muy importantes que los veremos también, que se llama mitosis y que también se llama meiosis, ¿sí?
Estamos hablando entonces que la célula también se puede reproducir, derivarse de otra. Y el último sería que el material hereditario pasa de la célula madre a las hijas. Con este principio que forma de la teoría celular, el número 4 y el último, nos está diciendo que la célula abarca lo que es el material hereditario o también conocido como el ADN, ¿ya? De padres a hijos, lo que se hereda son fragmentos de ADN, ¿sí? Entonces, cuatro principios muy importantes para estudiar la célula. El primero, que está formado por uno o más células. El segundo, que una célula tiene anatomía, pero también tiene fisiología. El tercero, que la célula se puede reproducir por dos procesos llamados mitosis y meiosis. Y el cuarto principio, que la célula es el encargado de derivar el ADN de padres a hijos o también de descendencia a otra generación. ¿Sí? Bueno, estos son principios generales. Vamos a estudiar la estructura básica, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, una célula. Son tres componentes principales. La más externa, la que ustedes están viendo con esta flecha de color rojo, se llama membrana plasmática. Normalmente es una estructura que limita y permite el paso de sustancias del interior al exterior y consecuentemente para su nutrición, ¿ya? La parte medial, si ustedes ven aquí, se llama citoplasma, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del citoplasma, estamos hablando de una sustancia medial o intermedia en la cual se encuentran unas estructuras llamadas organelos. Por ejemplo, miren, esas estructuras de aquí son los organelos o también llamado orgánulos. Entonces son simplemente estructuras que se ubican en la parte medial de la célula, ¿sí? Y la última estructura que es muy importante es el material genético o el ADN. Bueno, esta es una célula eucariota. Ya vamos a ver qué es eso de ahí, pero normalmente cuando estudiamos, por ejemplo, la célula, esas tres partecitas son las principales. Si yo, por ejemplo, les pregunto en una prueba, ¿cuáles son las tres principales estructuras de una célula? Membrana plasmática, la más externa, la medial llamada citoplasma y la más interna llamada material genético o ADN. Y estas estructuras que les acabo de señalar, por ejemplo, estas de aquí, que ustedes pueden apreciar aquí, esos se llaman organelos o orgánulos. Cada una de estas estructuras también tiene funciones específicas. Muy bien. Tipos de célula. Tenemos generalmente dos tipos de células muy importantes. La primera se llama célula procariota. Para entender qué significa procariota, significa en pocas palabras sin núcleo verdadero, ¿sí? O en este caso sin una estructura donde pueda, en este caso, albergar lo que es el ADN. Por ejemplo, mire, el ADN aquí está de manera disuelta en el citoplasma. Entonces la célula procariota se caracteriza por esto, porque no tiene una estructura que en este caso albergue o cuide al ADN. Simplemente el ADN ustedes pueden ver aquí en esta célula procariota que está de manera libre en el citoplasma. Esto es una célula de una bacteria, es una célula procariota. Normalmente las bacterias están estructuradas más externo un flagelo que es para el movimiento, parecida a la célula sexual masculina o también llamado espermatozoide, que le sirve para el movimiento, ¿sí? Una bacteria también está constituida, por ejemplo, en este caso, con pared celular, que es la más externa, yendo a la parte de lo más externo a lo más interno, podemos ver que tiene también, por ejemplo, ¿sí? Muy bien, espérenme un ratito que me piden que regrese a la anterior diapositiva. No hay problema. Sí, igualmente reitero esto, va a estar subido en la plataforma y también en una aplicación de YouTube para que ustedes lo puedan observar también después. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si continuamos. ¿Ya? Muy bien. Entonces estábamos hablando sobre las bacterias o también llamadas células procariotas. ¿Cuál es la característica principal? Que no tiene un núcleo, es decir, que no tiene una estructura
en la cual, por ejemplo, no se aloje el ADN, pero sí tiene, miren, estas estructuras de rojo que se llaman ribosomas. Los ribosomas le ayudan muchísimo a formar proteínas, ¿sí? Y es el tipo de células que tienen las bacterias. Todas las bacterias tienen una célula procariota y además es unicelular. ¿A qué se denomina unicelular? Que es, miren, una sola célula, ¿sí? Solitaria. Muy bien. Vamos al otro tipo de célula y que es la, en este caso, la que está formando también parte de nosotros, que es la célula eucariota. ¿Cuál es la característica principal de la célula eucariota? Que tiene núcleo. Por ejemplo, por favor, miremos esta estructura de aquí. Ustedes pueden ver que en la bacteria el ADN se encuentra de manera libre en el citoplasma, pero en la eucariota, dentro de bueno, quizá de color rojo, de esta estructura es donde se encuentra el ADN. Esa es la estructura principal, que la eucariota tiene un núcleo donde se aloja su ADN, mientras que la procariota no tiene el núcleo, por lo tanto su ADN está libre, ¿sí? Otra característica más de la célula eucariota es que posee mayor cantidad de organelos. Miren, estos se llaman organelos orgánulos, que los vamos a ver también. Entonces la célula eucariota tiene mayor cantidad, en este caso, de organelos que cumplen también funciones muy importantes y vitales para el organismo. ¿Ya? Ya, por favor, a la final vemos esto de nombrecitos que me están preguntando. Si no perdamos, por favor, el hilo de la clase. A la final, respondo algunas inquietudes que por ahí me están preguntando. ¿Ya? Bueno, vamos a ver dos tipos de célula. Una célula llamada animal y la otra vegetal. Nosotros estamos constituidos por esta característica de célula eucariota animal, ¿sí? ¿Cuál es la máxima diferencia? Yo quisiera que con ustedes lo veamos. Miren el gráfico. Ustedes pueden ver que la célula vegetal, que es la que está a mi derecha, ¿sí? Primeramente, desde la parte externa tienen una estructura que se llama pared celular. Una característica que define a la célula vegetal es que está constituido por pared celular, mientras que la célula animal carece de esta pared. Normalmente la pared celular está constituido por una sustancia que se llama celulosa. Esta sustancia normalmente en química industrial se utiliza mucho para la fabricación del papel, ¿sí? La celulosa. ¿Cuál es otra característica especial? Miren, ustedes pueden ver que en la célula vegetal hay una estructura ovoide que se llama vacuola central, mientras que aquí en la célula animal es de menor tamaño. ¿Por qué es de mayor tamaño en la célula vegetal? Porque almacena agua y principalmente desechos, ¿sí? Eso explicaría, por ejemplo, en los desiertos, observar las plantas de los cactus, por ejemplo, que no se logran, por ejemplo, se puede decir deshidratar, porque a nivel celular sus vacuolas son de mayor tamaño, almacenando agua y permitiendo su hidratación. Por eso es el sentido, ¿ya? Esa es otra diferencia. ¿Cuál es otra diferencia que con ustedes podemos ver aquí? Esta estructura de aquí, miren, si ustedes ven, en la célula vegetal se llama cloroplasto, pero en la célula animal se carece de esto, ¿sí? No hay aquí en el animal cloroplasto. ¿Cuál es la característica principal del cloroplasto? Cumplir la fotosíntesis. Entonces, solamente la célula vegetal realiza la fotosíntesis, mientras que la célula animal no realiza la fotosíntesis. Ya vamos a ver a qué se refiere la fotosíntesis también, ¿sí? Entonces, tres características básicas entre las dos células. La célula vegetal tiene pared, ¿sí? Mientras que la célula animal carece de esta estructura. La célula vegetal posee los cloroplastos, miren, que son estas estructuras de aquí, por favor, mientras que la célula animal carece de los cloroplastos, cuya función es la fotosíntesis, ¿sí? Y los centriolos, que normalmente sirven para su división celular. Bueno, vamos a ver los organelos más importantes.
De todo lo que, bueno, he explicado, esa es la parte más importante de una célula, son las partes que cumplen funciones vitales. Por ejemplo, tenemos esta parte que es la central llamado el núcleo celular. Mire, para entender cómo funciona el núcleo, podemos dar un ejemplo metafórico con el computador. Todos sabemos que sin el CPU, que es la base central, no puede funcionar el computador. A nivel celular también es lo mismo. El núcleo celular es aquel que dirige todas las funciones que cumple la célula, es decir, que es el CPU de la célula, ¿sí? ¿Cuál es otra característica del núcleo? Que aquí, dentro de esta estructura, se va a ubicar el ADN o material genético, ¿sí? Muy bien, vamos a estudiar otro organelo más. Ustedes pueden ver que aquí hay como una estructura tipo azul. Si ven que aquí con como una raya interna amarilla. Estos se llaman mitocondrias, que son las encargadas de generar energía. Cada vez que nosotros, por ejemplo, consumimos principalmente carbohidratos, todo lo que nosotros comemos, hay una molécula que se llama glucosa. Y aquí, en la mitocondria, va a ingresar esa glucosa para generar energía, ¿sí? Bueno, vamos a ver este otro organelo que sería, por ejemplo, el retículo. Hay dos tipos de retículo, pero a nivel general podemos decir que esta estructura que nombra la flecha roja, que está cercana al núcleo, va a sintetizar lo que son proteínas, pero también va a sintetizar lípidos, ¿sí? Esa es la función principal del retículo. Tenemos otra más que está como un color verde caracterizado que se llama el aparato de Golgi. Para entender un poquito el mecanismo de la célula, mire, por ejemplo, sabemos que aquí el retículo sintetiza proteínas y lípidos. Entonces vamos a poner por aquí. Supongamos que esta es una proteína, ¿ya? Y por aquí vamos a suponer que por aquí hay un lípido, ¿sí? Entonces, miren, como este retículo sintetiza, en este caso, biomoléculas importantes, tiene que haber un centro de almacenamiento interno. Ese centro de almacenamiento es el aparato de Golgi. Por eso es que al aparato de Golgi se la asemeja como un centro de distribución, porque se puede decir, porque aloja, guarda y también distribuye. Esa es la función principal del aparato de Golgi, guardar las proteínas, guardar los lípidos y según el requerimiento del cuerpo, se sale de fuera de la célula para dirigirse a aquella estructura, ¿sí? Ejemplo, supongamos que nuestro cuerpo necesita proteínas para una función específica. Entonces, si se requiere proteínas, aquí del aparato de Golgi va a salir las proteínas que necesita el organismo. Muy bien, tenemos otra estructura que es muy importante que se llaman las vacuolas. Recordemos que en la célula vegetal son de mayor tamaño, de mayor volumen porque almacenan agua para su hidratación. En el caso del animal son de menor tamaño para almacenar agua o sustancias de desecho. Tenemos estas estructuras que se llaman lisosomas que sirven para la digestión celular. Esos lisosomas son parecidos a los glóbulos blancos. Por ejemplo, ¿qué hace un glóbulo blanco? Supongamos que en una gripe normal, cualquier organismo que ingrese virus o bacterias a nuestro organismo, se encienden las alarmas de los glóbulos blancos a través del torrente sanguíneo para fagocitar o eliminar aquel virus. Es algo parecido, pero en este caso a nivel celular. Normalmente, por ejemplo, cuando hablamos de cáncer, no solamente es producido por algo interno, también puede ser por algo externo. Normalmente cuando una persona se expone a radiación química, ingresan, por ejemplo, elementos químicos nocivos a la célula. ¿Cuál es la función del lisosoma? Ir y en este caso eliminar a estos agentes nocivos, ¿sí? Por eso es que los lisosomas es como decir que son los encargados de proteger a la célula de todo lo que ingresa. Muy bien, tenemos otra estructura llamada los ribosomas. Aquí no se ven claramente, ¿no? Pero los ribosomas son como estas estructuras que vemos aquí, ¿sí? Que simplemente ayudan a la fabricación o síntesis de las proteínas, ¿no? Tenemos otra estructura, estas de amarillo, por ejemplo, los centriolos, que intervienen en la división celular. Recordemos que hace un momento dijimos que la célula también se divide y dentro de esa división celular
intervienen estas estructuras llamadas centriolos, ¿sí? Estos son los organelos más importantes que tiene una célula. Nosotros, por cuestión de tiempo y por importancia en cuanto a conocer la célula, vamos a ver las mitocondrias, ¿sí? Porque son una de las principales que se puede decir estructuras porque generan energía. Y vamos a comprender cómo es que nuestro cuerpo obtiene energía. Muy bien. No sé si hasta aquí existe alguna pregunta. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes, por favor, comprendan. ¿Cuál es la función de cada una de estas estructuras dentro de la célula? Vamos un poquito a hablar de esto, antes que nada. ¿Cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? Ya que hace un momento lo mencionamos. Miren, este es el ADN, o en inglés también llamado DNA, ácido desoxirribonucleico, o el ARN, o también conocido como RNA, también llamado ácido ribonucleico. Ustedes pueden ver que en el gráfico la principal diferencia es que el ADN es una doble cadena en forma de hélice, ¿sí? Mientras que el ARN es una sola cadena en forma de hélice, ¿sí? ¿Cuál es otra diferencia más? Que, por ejemplo, estas estructuras que nosotros podemos apreciar que están con colores, estos se llaman bases nitrogenadas. Normalmente en biología, en este caso del ADN, siempre va a ir la guanina con una estructura que se llama citosina y la adenina con otra estructura que se llama timina. Eso es en el ADN, pero en el ARN van a cambiar estas estructuras químicas. Va a ir la guanina con la citosina y la adenina, que es reemplazado la timina por una estructura que se llama uracilo, ¿ya? Si alguien me pregunta, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de genética o, por ejemplo, de lo que un padre hereda a su hijo, no se hereda todo el ADN, ¿sí? Se heredan fragmentos del ADN conocidos como genes. Esto es un gen, una porción de ADN. Por ejemplo, aquí le voy a poner con otro color. Esto es un gen, son porciones de ADN. Esto es lo que se hereda de padres a hijos, son porciones de gen. Supongamos que este es un gen del color de ojos. Entonces, si por ejemplo en el ADN de la nueva criatura aparece este gen, tranquilamente puede apreciarse el mismo color de cual que lo heredó, sea paterno o materno, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre el ADN y el ARN. Muy bien, vamos a ver si continuamos, ¿sí? Para ser concretos, por cuestión también del tiempo. Este es el proceso de formación de las proteínas. ¿Por qué son importantes Miren, si usted se ha preguntado por qué es muy importante las proteínas, más importante que las grasas o los carbohidratos. Son importantes las proteínas porque todo lo que nuestro cuerpo realiza es a partir de ellas. Miren, las hormonas, como por ejemplo la oxitocina, la testosterona, por ejemplo los estrógenos, todo eso químicamente son proteínas, ¿sí? Por ejemplo, cualquier sustancia química que nuestro cuerpo secrete, la mayoría van a ser proteínas. Las proteínas se forman de dos procesos muy importantes, llamadas transcripción y también llamado traducción. Yo quiero que nosotros nos enfoquemos en el gráfico y que tengamos la idea de qué consiste. Miren, a nivel general la palabra transcripción significa copiar algo de que ya está. Entonces ustedes en el gráfico, ¿qué pueden ver? Que por ejemplo el ADN se copia para formar una molécula que se llama ARN, ¿sí? Entonces el ARN no es más que una copia del ADN. Eso se llama transcripción, ¿sí? En cambio, ¿qué es la traducción? A nivel general se entiende la traducción, ¿sí? Por ejemplo, como que codificar algo o algo que está, por ejemplo, guardado en números secretos, por ejemplo, codificarlo a algo visible. En eso consiste la traducción. Esta molécula de ARN mensajero será codificada a unas estructuras que se llaman aminoácidos, ¿sí? Bueno, aquí hay tres aminoácidos, metionina y lenina, me parece que no lo veo bonito, y esta es la serina, ¿sí? Entonces, miren, estos cuando se unen forman lo que son las proteínas. Es un proceso muy simple. La copia del ADN
se llama ARN mensajero, llamado en un proceso transcripción, pero la codificación de ese ARN mensajero se llama aminoácido o también se llaman bases polipéptidas, ¿sí? Para formar lo que son las proteínas, ¿ya? Por eso es que es muy importante conocer cómo se forman las proteínas, porque son la base y son más importantes que los carbohidratos, son más importantes que las grasas, son más importantes que las vitaminas mismas, porque sustentan la mayoría de sustancias químicas que tiene nuestro cuerpo. Así sea un poco de testosterona, que es una hormona de masculina, químicamente es formada por proteínas. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿ya? Para ver si la próxima clase continuamos con este mismo tema. Antes de continuar, yo quisiera hablarles de la tarea que ustedes tienen para la próxima clase. Esa es la tarea que ustedes tienen subido a la plataforma, ¿sí? Verá, ¿qué tienen que hacer aquí? Aquí dice identificar las diferentes estructuras y colocar su nombre y funcionamiento. Por ejemplo, yo sé que este es el núcleo, ¿no es cierto? O antes, miren, o me voy con esta, miren. Recién vimos cómo se llamaban estas estructuras. Esa, por ejemplo, se llama mitocondria. ¿Yo qué tengo que hacer con la tarea? Poner el nombre y poner aquí mismo una función. ¿Cuál es la función de la mitocondria? Generar energía, ¿sí? Yo tengo que hacer eso tanto para la célula eucariota animal, ya que esto es una eucariota, también para la célula vegetal, ¿sí? Por ejemplo, miren, recién vimos hace un momento, esto se llama vacuola, ¿no es cierto? Si recuerdan esa estructura. ¿Cuál es la función de la vacuola? Por ejemplo, almacenar agua, ¿sí? Entonces, esa es la tarea que tenemos que hacer para la próxima semana. Y tenemos también lo siguiente, lo mismo para la bacteria. Recordemos que estos de aquí se llamaban, por ejemplo, flagelos, que le servía a la bacteria para su movilidad. Y en esta tablita van a hacer lo siguiente, miren. Ustedes van a marcar con una X aquel organelo que está formando, ya sea la célula animal o vegetal. Por ejemplo, mire, yo me voy con el cloroplasto. Yo sé que el cloroplasto solamente tiene la célula vegetal, entonces le marco con una X. Y aquí voy a poner su función. ¿Cuál era la función, por ejemplo, del cloroplasto? La fotosíntesis, ¿sí? Y simplemente pongo aquí la función específica, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? No sé si está claro antes que se corte la sesión, ya que falta 3 minutos.